Dios le bendiga, mis hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Cuarto de Guerreros DA. En este día, mis hermanos, estaremos hablando bajo el tema No te salgas del propósito de Dios. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida. Amén. Dios le bendiga mucho más. Y en este día vamos a estar leyendo para continuar nuestro programa en el libro de Génesis, su capítulo 26, verso 1. Vamos a leer del 1 al 5. Y dice así en el nombre de Jesús. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, saben que el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos. Pero hay veces que con nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos, nos salimos del propósito de Dios. En esta palabra podemos ver, mis hermanos, que estamos hablando de Isaac, hijo de Abraham, en el cual estaba la promesa de que en él todas las naciones iban a ser bendecidas por él. Pero podemos ver, mis hermanos, que una decisión que él tomó que no fue buena, que el mismo Dios tuvo que presentarse delante de él y decirle que no lo hiciera. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que Abraham tomó una decisión en un tiempo de sequía en el pueblo. Tomó la decisión de ir a Egipto, pero allí en Egipto él fue bendecido. El Señor lo prosperó allí en Egipto. Él salió de Egipto con más bendiciones y más prosperidad de la que él tenía. Pero podemos ver aquí en los tiempos de Isaac, hijo de Abraham, que hubo una sequía parecida a la que hubo también en los tiempos de Abraham. Pero ¿qué pasa? Él quería tomar la misma decisión que había tomado su padre de Abraham, de ir a Egipto. Pero dice la palabra del Señor que el Señor se le apareció en el camino. Le dijo: no desciendas a Egipto. Quédate en este lugar, en el lugar donde yo te diré, y allí en ese lugar tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado allí. Y podemos ver, mis hermanos, que la obediencia de Isaac lo llevó a la prosperidad, a la bendición que el Señor había declarado en él. Amén. En estos tiempos, mis hermanos, había una sequía grande, pero podemos ver cómo el Señor actúa cuando nosotros cargamos una palabra, cuando somos bendecidos por Dios, cuando somos amados por nuestro Dios. Isaac cargaba una palabra de bendición para todas las naciones del mundo. Y en estos tiempos, mis hermanos, había una sequía, como decía, y mientras otras personas estaban careciendo, estaban pasando necesidades, dice la palabra del Señor que Isaías fue bendecido en ese lugar. Que Isaac, amén, fue bendecido en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque sencillamente él cargaba una palabra. Él cargaba, mis hermanos, la palabra de que en su descendencia, en toda su descendencia, íbamos a ser bendecidos todas las naciones de la tierra. Amén. Aleluya. Me encanta a mí este tema. Es importante porque nosotros pareciera como que no, pero sí podemos traerlo a estos tiempos. Amén. ¿Por qué? Porque la obediencia que hubo en Abraham, que hubo en Isaac, también es necesaria en este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es así, nosotros humanamente, cuando hay demasiados problemas, cuando hay mucha carencia, cuando hay muchas cosas que nos agobian y eso, tendemos a cambiar de lugar. Pero sin consultar a Dios, no debemos hacer eso. No debemos cambiar de lugar, no debemos tomar grandes decisiones, importantes decisiones, sin primero consultar al Señor. Y ustedes me van a decir, está bien, pero
si yo estoy, yo soy el que estoy pasando, yo soy y no es que soy yo solo, todo el mundo está pasando por un mal tiempo, por un mal momento, la cosa no está buena y si yo puedo cambiar de lugar y prosperar por ahí, pues yo lo hago. Pero entonces, si sobre nosotros hay una palabra, si nosotros cargamos una palabra donde nosotros donde estemos nosotros, la verdad, allí el Señor nos va a prosperar. Y podemos posiblemente no ver nada, pero nosotros tenemos que vivir por fe como hijos de Dios. Porque la fe dice que es ver las cosas que no son como si fueran. Y si nosotros continuamos creyéndole al Señor y mirando las cosas que no son como si fueran, entonces ahí Dios va a trabajar. Amén. Y esto es lo que pasó con Isaac. En el momento en que Dios vio que Isaac iba a salirse de su propósito, iba a irse a otro lugar en donde ahí él posiblemente no es que no se iba a poder glorificar, sino que ahí no iba a ser lo mismo. Posiblemente este testimonio no hubiese estado hoy en la Biblia si Isaac se hubiese movido a otro lugar. Y no es que Dios no lo iba a prosperar en otro lugar, pero es que Dios lo necesitaba en este lugar para prosperarlo ahí, para que la gente viera, para que Isaac viera su gloria, pero también para que él fuera testimonio de que Dios se glorifica aún en medio de todas las cosas, aún en medio de la sequía, aún en medio de los problemas, aún en medio de todo. Aleluya. Amén, así es, mis hermanos. Dice la palabra en el versículo 2, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, le dijo el Señor. Y yo pienso que Abraham pensaría, ¿cómo? Si yo soy forastero aquí, no puedo comprar nada, no puedo hacer muchas cosas, ¿cómo voy a ser prosperado? Pero fue una palabra del Señor. Amén. Las cosas que hace el Señor son cosas sobrenaturales. A veces que nosotros no entendemos las cosas que nuestro Señor nos dice. Pero nosotros no necesitamos entender, lo único que necesitamos, mis hermanos, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios sobre todas las cosas. Cuando Él nos diga una palabra, sencillamente caminar en fe en esa palabra que el Señor nos diga. Amén. Amén. Dice que Dios bendijo a Isaac con abundante cosecha y riqueza en medio de una sequía. En donde hasta los pozos le habían tapado, a donde allí no había nada. Y es que Dios te bendice aún en medio del desierto. Si sobre ti hay una palabra, si tú crees en la palabra y si tú sobre todo obedeces. Dios le dijo, no te muevas, te voy a prosperar allí. Él se quedó allí y Dios lo prosperó. Y yo creo que este es el mensaje para hoy, aleluya. Que nosotros sin consultar al Señor no hagamos nada. Si nosotros le creemos a Dios y decimos que le creemos al Señor, nosotros no podemos salirnos de los propósitos de Dios porque a nosotros nos dé la gana. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir teniendo misericordia, pero no va a ser igual porque ya tú no estás en su propósito, ya tú no vas a ser posiblemente el testimonio que Él quiere que tú seas. Amén. Aleluya. Entonces, este sería el mensaje de este día. Permanecer en obediencia y no moverte ni a diestra, no moverte para ningún lado sin que Dios te diga haz. Amén. Aleluya. Te bendeciré, le dijo el Señor, a ti y a tu descendencia. Amén. Daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Alabado Dios. Podemos ver cómo nuestro Dios es un Dios fiel. La palabra, la promesa que Él da, Él siempre la cumple. Podemos confiar en nuestro Dios porque su palabra siempre será verdad. A ti te daré todas estas tierras. Aunque hoy tú eres forastero en esta tierra, todo esto será tuyo, yo te la daré, le dijo el Señor. Una tierra seca. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido Dios. Aleluya. En una tierra en donde había sequía, el Señor le dijo, quédate, que yo te voy a bendecir a ti y te voy a dar de todo en esta tierra, a ti y a tu descendencia. Y nosotros a veces lo dudamos. Nosotros a veces dudamos esto. No, es que es imposible, aquí yo no creo, y todo eso. Y hacemos cosas que después nos arrepentimos. Porque nosotros somos humanos y nosotros podemos equivocarnos y todo eso. Pero hay una palabra de Dios que dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. O sea, aún en medio de la sequía, aún en medio del desierto. Eso no significa que Dios no esté ahí, eso significa que Dios te está preparando, Dios te está
moldeando, Dios está haciendo algo bonito contigo para cuando Él te dé lo que Él tiene para ti. Entonces ya tú estés listo para recibir lo que Él te va a dar. Amén. Que Gloria a tú Dios. vas a poder trabajar en lo que Dios te va a dar, porque si tú no tienes un testimonio, tú no tienes nada que dar. Aleluya. Gloria a Yo Dios. creo esto. Amén, amén. Gloria a Jesús. En el versículo 12 dice, y sembró Abraham a Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová, dice. Amén. ¿Cómo en una tierra seca, mis hermanos, no podemos ser bendecidos? Solamente que Dios tenga un propósito con cada uno de nosotros. Dice que el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. En medio de esa sequía, mis hermanos, un hombre bendecido, ¿cómo no le van a tener envidia? Pero lo que pasa es que este hombre cargaba una palabra de Dios. Amén. Había una promesa de que él iba a ser bendecido, no solo él, sino él, toda su descendencia, toda su simiente iban a ser bendecidos. Íbamos a ser bendecidos porque Amén. esa simiente también somos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos hoy hablando de no te salgas de los propósitos de Dios. ¿Qué otra cosa podemos decirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos? Que un día decidieron tomar el arado y que hoy en medio de problemas, de dificultades, tomaron la decisión de soltar el arado, de volver atrás. O simplemente decidieron, yo no me quiero quedar aquí porque aquí hay esto, porque aquí hay un problema, porque aquí, pues, o sea, ¿qué podemos decirle en este día a estos? ¿Qué podemos decirle, mis hermanos? No te salgas del propósito de Dios. Dios tiene propósito contigo. No tomes decisiones sin consultar antes a Dios, pues de la decisión que tomes serás bendecido, serás prosperado. Dios es bueno. Dios dio una palabra de bendición, una palabra de prosperidad de nuestras vidas, pero de nosotros depende de nuestra bendición o nuestro fracaso, si nosotros creemos o no le creemos a Dios. Amén. Mis hermanos, una vez más les damos las gracias por haber estado con nosotros y les decimos hasta la próxima en su programa. Aleluya. Cuarto de Guerreros de